Pues ya veis, el tema de hoy, a mí me gustaría seguir con el tema de Contando con Dios, que ya empezamos hace un par de domingos. Y como vimos, aprendimos una verdad que es fundamental, ¿no? Y es que cuando entendemos la parte de Dios y cumplimos nuestra parte, encontramos contentamiento. ¿Recordáis? ¿Sí? Pues os recuerdo que vimos que Dios es el dueño, es el propietario de todo. ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? Sí. Que Dios tiene el control también. Y que Dios es el proveedor. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué es lo que teníamos que ser? Administradores fieles. Muy bien, administradores fieles. Y descubrimos que el contentamiento no depende de cuánto tenemos, sino de cuánto confiemos o confiamos en Dios. Por eso fue que dijimos que el contentamiento llega cuando contamos con Dios y administramos fielmente lo que Él nos ha confiado. Y este tema de contentamiento es muy importante, no solamente en nuestras finanzas, sino en todas las áreas de nuestra vida, pero especialmente aquí, que parece que no tiene tanto que ver, en realidad tiene mucho. Pero hoy vamos a descender de los principios generales, de las bases, a la realidad cotidiana. Porque es muy fácil decir que confiamos en Dios cuando todo va bien, ¿no? La pregunta es, ¿contamos con Dios cuando aparecen las deudas? ¿Contamos con Dios cuando debemos tomar decisiones importantes? ¿Contamos con Dios cuando la honestidad, o sea, ser honestos, nos cueste dinero? Hoy veremos esas tres áreas donde nuestra fe se pone a prueba, que son estas que he mencionado, la deuda, el consejo y la honestidad, ¿no? Pero vayamos con el primer tema, las deudas. Contando con Dios frente a las deudas. Vivimos en una sociedad que ha normalizado el endeudamiento. Nos dicen, compre ahora y pague después. Cuotas fáciles. Financiación inmediata. Incluso algunos dicen sin intereses, ¿no? Pague cómodamente. Y sin darnos cuenta, empezamos a acumular préstamos, tarjetas de crédito. ¿Alguien tiene tarjeta de crédito aquí? No solo de débito, de crédito. Tarjeta de crédito, todos tenemos alguna por casa, pagos aplazados y obligaciones que terminan convirtiéndose en una carga. Así que poco a poco, sin darnos cuenta, la deuda crece lentamente. Al principio parece una ayuda, pero con el tiempo se puede transformar en una esclavitud. Porque las deudas producen más que lo que es un problema económico. Muchas personas piensan que una deuda es solamente un número en una cuenta bancaria, en un extracto, pero las deudas afectan mucho más que nuestro bolsillo. En realidad, una deuda provoca estrés. ¿Lo habéis experimentado alguna vez? Algunas deudas quitan el sueño, algunas incluso deterioran la salud y casi siempre generan discusiones familiares, incluso llegan a destruir matrimonios. Estaba leyendo que la generación de los baby boomers, que sería la mía, o de los millennials, que es la que viene después, cuenta una tasa de unos 70% de divorcio debido a problemas económicos o financieros, ¿no? Y muchas veces las deudas
nos hacen sentir atrapados. Parece que estemos en un callejón sin salida y no sabemos qué vamos a hacer. Y seguro que aquí hoy algunos de nosotros saben bien de qué estoy hablando, ¿sí? Cuando llega el fin del mes, para estas personas que tienen deuda o que podemos tener deudas, cuando llega el fin de mes no piensas en otra cosa. Te despiertas pensando en la deuda, en que tienes que pagar, en cómo lo harás. Te acuestas pensando en la deuda y poco a poco la deuda ocupa el lugar que solamente debería ocupar Dios en nuestra mente. Por eso, Proverbios 22:7 dice que el que toma prestado es siervo del que presta. La deuda no es solamente un asunto financiero, ¿no? La deuda tiene un efecto esclavizante, nos maltrata, ¿no? Y por lo tanto es un asunto espiritual. En el momento que dejamos de ser libres, nos convertimos en esclavos. Puede robarnos la paz, afectar nuestra salud, deteriorar matrimonios y limitar nuestra capacidad de servir a Dios. Así que si vamos a Romanos 13:8, que hemos leído antes, nos dice que no debáis nada a nadie, sino en amaros los unos a los otros. Eso siempre nos lo tenemos que deber, ¿no? Siempre tenemos que amarnos los unos a los otros. Es la única deuda santa. Así que vemos que tenemos que decir que no a la esclavitud financiera. ¿Por qué? Porque la deuda es una apuesta sobre el futuro. Nosotros cada vez que adquirimos una deuda, estamos haciendo una declaración. Es como si dijéramos, estoy seguro de que mañana yo tendré los recursos para pagar, así que me puedo comprometer con pagar el coche a letras, o la hipoteca, o los muebles, o lo que sea, ¿no? Pero Santiago 4 nos recuerda que nadie conoce mañana, nadie sabe lo que va a pasar mañana. No sabemos qué va a ocurrir con nuestra salud, no sabemos qué va a ocurrir con nuestro trabajo, tampoco sabemos qué va a ocurrir con nuestra economía o con nuestras finanzas. Por eso la Biblia nos llama a actuar con prudencia y con dependencia de Dios. Ahora tengo otra pregunta. ¿Qué pasa entonces? ¿Puede ser una deuda puede ser legítima? No toda deuda es necesariamente pecado, ¿vale? Hay situaciones donde puede ser razonable asumir una obligación financiera. Por ejemplo, cuando necesitamos comprar una vivienda, ¿vale? Pues evidentemente muy pocas personas tienen el cash listo para comprar una vivienda a tocateja, así que tendrán que buscar una financiación. O cuando, por ejemplo, quieres empezar o abrir un negocio, o, por ejemplo, cuando se trata de pagar una formación profesional, una carrera. Eso también cuesta dinero. Si no, que lo digan a los padres de los que han financiado las carreras universitarias o profesionales de sus hijos. Pero tenemos que hacernos, en este caso, preguntas serias. ¿Esto realmente aumentará de valor lo que quiero comprar? ¿Aumentará de valor? ¿Estoy pagando más de lo que vale lo que voy a comprar? ¿Esta cuota que tengo que pagar cada mes pondrá en riesgo la estabilidad de mi familia? ¿Estoy buscando la dirección de Dios o simplemente satisfaciendo un deseo? La clave no es solamente si podemos endeudarnos, hermanos. La clave es si estamos actuando con sabiduría, ¿vale? Porque las deudas pueden incluso robarnos la experiencia con Dios. Y atención con esto. A veces recurrimos al préstamo antes
incluso de recurrir a la oración. Buscamos una solución financiera antes que una dirección divina. Y ahí estamos perdiendo los papeles o cambiando el orden de importancia o de preferencia que dijimos hace poco que teníamos, ¿no? Dios primero. Y sin quererlo, podemos perder la oportunidad de ver la provisión de Dios. Ayer, en la reunión de mujeres, vieron dos hermanas que compartieron testimonios. Una de ellas compartió cómo el Señor había provisto en una situación de emergencia económica para ella, ¿no? Una solución que ella no había vislumbrado, no se había planteado ni imaginado que podía pasar, pero que solucionó su situación, ¿no? Y eso no quiere decir que siempre Dios va a hacer un milagro económico. No siempre el Señor nos va a proveer de la cantidad justa o necesaria o de que alguien te ayude en un momento determinado, pero sí significa que nosotros debemos buscar a Dios primero antes de correr a otras alternativas. ¿Me explico? Si nosotros buscamos a Dios primero, el Señor a lo mejor nos ofrece una puerta o una ventana donde no habíamos visto que había alguna. Y si no, nos va a dar la seguridad de que podamos comprometernos con un préstamo. La pregunta que nos preocupa a casi todos realmente es ¿cómo salir de las deudas? Porque una vez que estamos metidos en deudas, pues la cuestión es ¿cómo salir de las deudas? ¿Recordáis? En el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, la palabra de Dios nos muestra una viuda que estaba con sus dos hijos y decía que ya no le quedaba nada más que un poco de harina y un poco de aceite. Y entonces dice, voy a preparar un pan y después nos dejaremos morir. Estaba desesperada, no tenía nadie que le ayudara. Y de pronto llega el profeta a quedarse en su casa. Dice, mira, esto es lo que hay. Y el profeta ahí hace un milagro, ¿no? Y dice, pues pide vasijas, llena las vasijas. Y esa mujer, vendiendo todo el aceite que se había multiplicado de una forma milagrosa, pues consiguió redimir esa deuda y salir de ese apuro económico, ¿no? Esa historia, ¿por qué está ahí en la Biblia? Porque nos muestra a nosotros que Dios se interesa profundamente por los que están o estemos atrapados financieramente, ¿no? Y es que la salida de cualquier problema empieza cuando empezamos nosotros a contar con Dios. Así que, lo primero es orar y buscar dirección, porque no basta con preocuparse. Por mucho que te preocupe, no va a solucionar el problema de la deuda. Y en todo caso lo que puedes es empeorarlo, ¿no? Así que lo que hay que hacer es buscar la sabiduría de Dios y tener la inteligencia necesaria para aplicarla. La segunda cosa, y es una recomendación mía, es haz un presupuesto. Hacer un presupuesto. No sé cuántos de vosotros tenéis la costumbre de hacer un presupuesto. Nosotros nos dimos cuenta el primer mes que nos fuimos a Madrid a estudiar, que si no hacíamos un presupuesto no llegábamos ni a final del primer año de estudio. Y Julio y yo nos compramos un libro de cuentas para hacer nuestro presupuesto. ¿Recuerdan? Y todavía hay allí unas cantidades que ahora nos hacen sonreír, porque eran pesetas, y no sé si llegaban a 800 o 1000 pesetas, y teníamos que repartir ese dinero para que nos llegara para todo el mes, ¿no? Y ahí aprendimos una cosa, que si dejábamos el diezmo para el final del presupuesto, no lo cubríamos. Y que si no determinábamos bien qué cantidad íbamos a dejar para cada cosa,
para lo que teníamos que pagar o para el dinero de la comida o el dinero de gasolina o el dinero para libros, pues tampoco nos iba bien, ¿no? Así que hicimos un presupuesto y ya sabemos que de ahí no podemos pasarnos. Así que lo que no se mide no se puede administrar, ¿vale? Necesitamos, para administrar bien, necesitamos medir. Porque muchos conocemos nuestros ingresos, pero desconocemos exactamente en qué gastamos. Estaba leyendo ejemplos y a veces hay un ejercicio que es un poco tedioso, ¿no? Pero cuando tú apuntas todo lo que te va gastando durante el día, te vas dando cuenta de cuántos gastos inútiles o prescindibles podrías hacer, ¿no? Muchas veces no sabemos en qué se nos va el dinero. Pero ¿cómo? Si esta mañana tenía aquí 20 euros y ya no tengo, ¿no? Pues, ¿en qué me he gastado el dinero? Así que, hacer un presupuesto. La tercera recomendación es enfrentar la realidad. Pues, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es mi realidad? Pues, voy a hacer una lista de todo lo que poseo, de todo lo que tengo y una lista de todo lo que debo, ¿vale? Así que no voy a ignorar el problema. Tengo esto y debo esto, o tengo esto y debo esto, ¿vale? Cada uno sabrá. No ignoremos el problema de la deuda. Lo que tenemos que hacer, lo repito, es ponerlo delante de Dios y mirarlo con honestidad. No decir, bueno, tampoco es tanto. Hay gente que gasta más que yo o que tiene más deuda que yo. No. Enfrentemos la situación. Y la cuarta cosa que hay que hacer es diseñar un plan, porque una vez que sabes lo que tienes y cómo te lo vas a gastar y en qué te está gastando el dinero, pues diseña un plan. Porque nadie sale de deudas por accidente. No te levantas un día y dices, ¡ay, qué bien, ya no tengo deudas! Se necesita intención, se necesita disciplina y se necesita perseverancia. Que todo esto son cualidades morales del creyente. Y otra cosa más, el quinto paso es evitar nuevas deudas. Si ya estoy agobiada o agobiado por las deudas, los pagarés que tengo, entonces no me voy a meter en más deudas, porque no sirve de nada vaciar un barco que se está entrando agua mientras sigue entrando agua. Lo primero que hay que hacer es cerrar las vías por donde entra el agua, ¿verdad? Por lo mismo, nosotros tenemos que cerrar las vías por donde la deuda continúe creciendo. Así que, igual, tendremos que considerar la posibilidad de nuevos ingresos. Sexto, no hemos olvidado el punto del que partimos. Aprendemos a vivir con contentamiento. Otra vez aquí, aprender a vivir contento, porque muchas de nuestras deudas, hermanos, nacen de la insatisfacción, ¿vale? No estoy conforme con lo que tengo, quiero más, quiero lo que tiene mi amigo o mi vecino, o quiero esto, quiero lo otro, todo el mundo tiene esto. ¿Verdad que algunos de vuestros hijos han venido alguna vez y dicen, mamá, papá, todo el mundo tiene un teléfono y yo no tengo? Mamá, papá, es que todos tienen un vacío de marca, o mamá, papá, es que yo quiero como los demás, o no, lo que sea. ¿Y nosotros qué? Nosotros hacemos lo mismo, no somos tan diferentes tampoco a nuestros hijos. Queremos vivir hoy un estilo de vida que aún no podemos sostener, posiblemente no. Pero el contentamiento sigue siendo una de las mayores protecciones contra el endeudamiento. Cuando estoy contenta porque tengo una casa, porque tengo un sillón donde sentarme, una silla donde sentarme, porque tengo un plato de comida que llevar a la mesa, porque tengo ropa para ponerme, eso me protege
de tener que endeudarme para conseguir más cosas. El otro punto que teníamos para hoy es contar con Dios a través del consejo. ¿Qué quiero decir con eso? Hay algo muy peligroso en la naturaleza humana, es que pensamos que vemos toda la situación. Hay un versículo que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Me lo sé de memoria porque mi madre me lo ha repetido muchas veces cuando era jovencita, ¿no? Pero es verdad que es algo que nos pasa a todos, que todos pensamos que tenemos una visión de toda la situación y vemos todo lo que está pasando y cómo van nuestras cosas. Creemos que sabemos lo suficiente, lo necesario. Y muchas veces tomamos decisiones importantes, las tomamos solos. Pero Proverbios 12:15 dice que el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Mirad, cuando uno se cree que ya sabe bastante, la autosuficiencia en realidad es enemiga de la sabiduría. Todos, absolutamente todos, tenemos puntos ciegos. ¿Sabéis lo que es un punto ciego, no? Eso que tienes que tener en cuenta cuando estás adelantando un camión, que sabes que el camión no te va a ver en todo el recorrido del camión. Hay un momento que tú pasas por al lado del camión y el camión no te ve, ¿vale? Pues todos nos pasa así, tenemos puntos ciegos, hay cosas que dejamos de ver porque una cosa nos tapa la otra. Hay cosas que los demás pueden ver en nuestra situación que nosotros ni siquiera vemos, ¿no? Y cuando estamos emocionados por una oportunidad, dejamos de ver los riesgos. Esto es maravilloso, es una oportunidad, vamos, es que es una gamba, no me lo puedo perder. Y ahí dejas de ver los riesgos. Cuando estamos bajo presión económica, dejamos de pensar objetivamente, ¿vale? Cuando tenemos miedo, ¿qué pasa? Pues solemos tomar decisiones precipitadas, ¿vale? Porque es como una urgencia que nos entra. Por eso Dios diseñó la vida cristiana para vivirla en comunidad. Y quisiera decir aquí que la sabiduría bíblica no consiste en saberlo todo, hermanos. Consiste en reconocer que necesitamos ayuda. Ahora, claro, una vez que hemos llegado a este punto, que sabemos que necesitamos ayuda, ¿dónde buscar la ayuda? ¿Dónde buscar ese consejo que necesitamos? Pues mirad, la primera cosa es en la palabra de Dios, en la Biblia. La Biblia es el primer filtro para toda decisión financiera. Antes de preguntar, ¿es rentable? Tenemos que preguntar, ¿es bíblico? La palabra de Dios discierne las intenciones del corazón, como dice Hebreos, ¿no? Hebreos 12. Y ahí podemos ver qué es lo que nos está diciendo a Dios, si nos conviene o no nos conviene, si es voluntad de Dios o no lo es, ¿no? Muchas veces lo que llamamos nosotros oportunidad es simplemente codicia disfrazada, ¿vale? Deseo de tener algo que no tenemos. ¿Dónde buscar consejo? Pues en personas piadosas, en creyentes. Dios nos ha colocado dentro de una familia espiritual por algo. No estamos diseñados para caminar solos. Hay creyentes con experiencia, sabiduría y discernimiento que sí pueden ayudarnos. ¿Dónde más? Pues en el cónyuge. Si estamos casados, la primera persona que debe conocer nuestras decisiones financieras es nuestro esposo o nuestra esposa. Y este punto afecta a muchas familias. Una de las mayores fuentes de conflictos matrimoniales, ya lo hemos dicho antes, son las finanzas. Y muchas decisiones económicas no fracasan por falta de dinero, ¿vale? No es porque falte dinero, sino porque fracasan por falta de comunicación, por no hablar.
Cuando marido y mujer toman decisiones juntos, ¿qué pasa? Aumenta la transparencia, se disminuyen las sospechas. ¿Qué hará mi marido con el dinero? ¿O qué hará mi mujer con lo que tiene que manejar? Crece la confianza. Uno y otra saben dónde va el dinero y qué hacemos con ellos. Y se fortalece la unidad. Incluso cuando una decisión sale mal, porque nos puede pasar, a veces nos equivocamos los dos juntos, ¿no? Incluso cuando una decisión sale mal, el matrimonio permanece unido porque ambos han caminado juntos. Y eso es muy importante. ¿Dónde buscar sabiduría? Pues en el Señor. Podemos buscar ese consejo. ¿Por qué? Porque su mismo nombre lo dice. Isaías profetiza acerca de Cristo llamándolo consejero admirable. Y Dios sigue aconsejando a sus hijos. Lo hace mediante su palabra, mediante la oración y mediante el Espíritu Santo. Así que, ¿por qué no nos reunimos con muchos consejeros o buscamos apoyo en muchos consejeros? Proverbios 15:22 dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Mira, si necesito una opinión médica, ¿qué hago? Busco un médico, ¿no? Si necesito una opinión legal, pues busco a un abogado. Pero ¿por qué para decisiones espirituales y financieras importantes a veces no consultamos a nadie? La sabiduría bíblica reconoce los límites propios y buscar consejo no es señal de debilidad, es señal de madurez. Cuando enfrentamos decisiones importantes, como comprar una casa, como cambiar de trabajo, como iniciar un negocio, necesitamos más oración y menos impulsividad. Algunas decisiones van a afectar años de nuestra vida. Por eso merecen tiempo, oración y consejo. Así que sin precipitarse, hermanos. Ahora, dentro de los consejos, también os tengo que decir que hay consejos que debemos evitar. Y este es un punto muy práctico, porque no todo consejo es sabio, no todo consejo es piadoso y no todo consejo es desinteresado. Debemos preguntarnos, ¿esa persona ama al Señor que me está aconsejando? ¿Esta persona que me está dando el consejo vive ella misma bajo o según esos principios bíblicos? ¿Esta persona que me está dando este consejo tiene algún interés oculto en mi decisión? Hay consejos técnicamente correctos, pero espiritualmente peligrosos. ¿Por qué? Porque nos roban la libertad. A veces podemos coger varios créditos y juntarlos todo en uno. Y parece que es una solución, porque ya no tenemos que pagar una letra en vez de 3 o 4. Pero ojo, ¿te has fijado en los intereses? Por eso la palabra de Dios siempre debe ser nuestro primer filtro. ¿Vale? Y la tercera cosa que quisiera abordar en esta mañana es contar con Dios en la honestidad. Quizá este sea el punto más difícil. ¿Sí? ¿Se ha ido la pantalla? Nos indignamos cuando vemos corrupción, ¿vale? ¿A que sí? ¿Habéis encendido el telediario? ¿Habéis oído hablar de corrupción? Sí. No. ¿Habéis oído de otra cosa que no sea corrupción? Porque últimamente estamos saturados, ¿no? ¿Sí? Sí, vale. El problema no es la corrupción de otras personas. Y eso casi es como ir a contracorriente decir esto, ¿no? El problema no es la corrupción de otros, porque es fácil indignarse por los grandes escándalos, pero Dios comienza examinando nuestro corazón, porque la honestidad no se prueba cuando hay millones de euros en juego.
Se prueba en las pequeñas cosas. Mirad, una factura. Hay gente que hace facturas infladas para poder justificar gastos que en realidad no han habido, un impuesto evadido, un gasto de empresa que no es justo. De paso, gasto de gasolina en mi empresa y a lo mejor, ¿no? Una devolución incorrecta, como el caso de esta mañana que hablábamos de te han devuelto más dinero de la cuenta y tú puede ser por total, me lo quedo. Una mentira aparentemente inofensiva, ahí es donde realmente se revela el carácter del creyente. Así que, ¿qué hacemos nosotros, hermanos, con las pequeñas cosas? La sociedad ha normalizado las pequeñas deshonestidades, porque decimos, bueno, total, todo el mundo lo hace, pues no es para tanto, o la empresa ni lo notará. Me llevo 20 folios de papel blanco, la empresa ni lo va a notar. Y en eso algunos hemos incurrido en alguna ocasión. Puedo hacer fotocopias aquí en mi empresa porque no me la van a cobrar. ¿Pero has pedido permiso? Pero Dios tiene un estándar diferente. Proverbios 20:23 dice, el Señor detesta toda clase de engaño. Para Dios no existe la honestidad parcial. La honestidad bíblica es absoluta. Dios es un Dios de verdad, ¿no? Jesús dijo, ¿qué dijo en Juan 14:6? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Dios es un Dios de verdad. El carácter de Dios está basado en la verdad. Y como hijos suyos somos llamados a reflejar ese carácter. Si soy hija de Dios, tengo que tener ese carácter también, veraz. La honestidad no es simplemente o no es solamente una conducta, es una expresión de nuestra fe. Y me va a decir, ¿y por qué Dios demanda honestidad? Por eso, porque la honestidad es una cuestión de fe. Cada vez que somos deshonestos, estamos diciendo, Dios no puede proveer para mí, así que yo me busco la vida. Necesito resolver esto por mis propios medios o nadie se va a dar cuenta con lo que estamos engañando. La mentira es deshonestidad. Pero la honestidad dice exactamente lo contrario. Cuando somos honestos decimos, confío en que Dios puede cuidar de mí aunque me cueste dinero actuar correctamente. La honestidad es una demostración práctica de la fe. Y si te cuesta dinero, ¿te vas a plantear ser honesto o honesta? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser honestos? Porque amamos al prójimo. Mirad, toda deshonestidad perjudica a alguien. Siempre hay una víctima. Y la honestidad es una forma de practicar el amor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la honestidad fortalece también nuestro testimonio. Mira, la gente escucha nuestros sermones, puede observar nuestra conducta. Nuestros vecinos también observan, nuestros compañeros observan, nuestros familiares observan. Muchas veces el Evangelio será juzgado por la integridad de quienes lo predican. Pero por eso Pablo dice que teníamos que brillar como luminares en medio de una generación perversa. ¿Qué quiere decir? En medio de una generación perversa, ser honesto o honesta es marcar la diferencia. Y eso brilla, porque hace un contraste.
¿Por qué tenemos que ser honestos? Pues porque las pequeñas cosas sí importan. Jesús dijo que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, ¿no? La honestidad se construye en los detalles, en aquello que nadie ve, en aquello que aparentemente no tiene importancia. ¿Sí? ¿Qué hacer si nosotros hemos sido deshonestos en algún momento? ¿O qué hacer cuando hemos fallado? Porque a todos nos puede pasar. Y el pecado está rondando alrededor nuestro y estamos viviendo en medio de una... Estamos en medio de una situación complicada y es como vírica, ¿no? Se nos pega el medio ambiente. Así que, ¿qué hacer si hemos sido deshonestos? La buena noticia es que Dios no solamente exige honestidad, también ofrece restauración. ¿No? Porque si fuéramos con la ley a medirnos, ninguno de aquí salía bien parado, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer es confesamos a Dios lo que hemos hecho mal, la deshonestidad que hayamos hecho. Pedimos perdón, porque si confesamos, también el Señor es justo para perdonarnos, ¿no? Y también confesamos a quienes hemos perjudicado. Eso ya nos cuesta un poco más, porque pedir perdón a Dios, ya nosotros contamos con la gracia que Dios tiene para perdonarnos constantemente. Pero confesar a quien nos ha perjudicado o a quien hemos perjudicado ya nos cuesta un poquito más, porque ahí hay que machacar el orgullo. Y restituimos cuando sea posible. Eso de restituir, eso es algo que no sé yo si practicamos mucho. Eso fue exactamente lo que hizo Zaqueo. Zaqueo, cuando conoció a Jesús y Jesús le dijo, quiero ir a tu casa, dice que empezó a devolver a todos lo que les había robado y más de lo que les había robado, ¿no? Se lo devolvió con intereses. La restauración, en su caso, se convirtió en la evidencia de que su corazón había sido transformado. Vivíamos en Málaga, eso entre los años 80 y 83, creo, y allí a la puerta de la iglesia en Málaga pasaba mucha gente, era la feria principal, y me tocaban al timbre muchas veces, y muchas veces yo tenía que bajar porque no teníamos portero electrónico, y a veces te cansaba de que te molestaran, ¿no? Pero una vez vino un hombre bastante joven, era entre los 40 o así, y venía a pedir comida. Y dime, hermana, lo que pueda, porque es que yo resulta que he salido de la cárcel, me he convertido en la cárcel. Y ahora lo que estoy haciendo es pasar por todos los sitios donde yo he trabajado y he robado para ofrecer trabajar a cambio de lo que debo. Y ese testimonio me impactó tanto que nunca lo he podido olvidar. En algunos sitios no querían ni verlo. En otros sitios aceptaron su trabajo y en otros sitios le perdonaron simplemente por el hecho de haber ido a pedir perdón y a ofrecerse. Restitución. Así que hemos visto hoy estas 3 pruebas de nuestra confianza en Dios, ¿no? Las deudas ponen a prueba nuestra dependencia, o sea, que no somos libres. El consejo pone a prueba nuestra humildad y la honestidad pone a prueba nuestra integridad. Y estas 3 áreas revelan una misma realidad. ¿Confiamos realmente en Dios? ¿Estamos contando con Dios o solamente contamos con nosotros mismos? Porque contar con Dios no consiste solamente en pedir ayuda cuando tenemos problemas. Contar con Dios significa confiar en Él antes de endeudarnos. Buscarlo antes
de decidir y obedecerle cuando la honestidad tiene un precio. Ahí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en una forma de vivir. La sociedad te dice, endeúdate, hazlo solo. Si puedes sacar ventaja, aprovechará. Pero Dios, ¿qué dice? Dios dice, confía en mí, busca consejo, camina en integridad. En este versículo de Jeremías 5 tenemos una pregunta que nos conmueve, ¿no?, de parte de Dios. Buscad si hay alguno que haga justicia y busque verdad. Quizá el Señor sigue buscando personas así hoy, hombres y mujeres que vivan de forma diferente, creyentes que administren fielmente, que sean prudentes con las deudas, sabios para buscar consejos y radicalmente honestos. Porque cuando contamos con Dios en estas áreas descubrimos una libertad que el dinero jamás podrá comprar. ¿Eres tú la persona que Dios está buscando, hermano, hermana? ¿Eres tú esa persona íntegra, honesta, que Dios está buscando? Estoy preguntando directamente. ¿Por qué? Porque contar con Dios no es solamente pedirle ayuda cuando tenemos problemas económicos, o es permitirle dirigir cada decisión financiera, cada consejo que recibimos y cada acto de honestidad que practicamos. Así que este llamamiento, llevémoslo a casa, pensémoslo, meditemos en él. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude a sanear nuestras deudas si las tenemos y que nos ayude a ser también libres económica y financieramente. Que el Señor nos bendiga.